Besos. Así un beso bien sonado en este cachete. Para cada uno. Para cada una. Un besito para tu esposo. Un besito para ti, para tus hijitos. Te mando un abrazo. Dios te guarde. Que el Eterno proteja tu camino, tu familia, tu casa, tus finanzas. Que bendiga el fruto de tus manos. Que cada palabra que tú logres escuchar o leer, que el Espíritu Divino te la revele, que empieces a conocerle como es Él. No busques conocer al Eterno por medio del cristiano, del creyente, del evangélico. No busques eso, jamás. Jamás permitas que tus ojos se pongan en el hombre, porque como siempre les he dicho, somos pecadores, somos carnales, vivimos en un mundo caído y te voy a fallar y te van a fallar. En estos días escuchaba yo a alguien que decía, es que cómo es posible que siendo un cristiano y viva en esa condición de vida, porque es la idolatría la que nos ha enseñado que usted tiene que guardar un testimonio aquí en la tierra. Y yo te voy a decir una cosa, ni el cristiano, ni el evangélico, ni el creyente deben de preocuparse por cómo caminar en esta tierra. Tampoco el que está al lado buscando un testimonio por medio del creyente, del cristiano o del evangélico, no debe de poner los ojos tampoco en ellos, porque nosotros somos carne y fallamos. Lo único que nos tiene que preocupar no es qué pensará mi vecino de mí, no qué pensará mi amigo, qué pensará mi compañero, no. Lo que a mí me tiene que preocupar es qué podrá pensar el Eterno de mí. Y esto, cuando usted empieza a fijarse en el humano, al que está al ladito, y a fijarse en lo que él hace, es una buena disculpa para usted decir, no quiero buscar del Eterno. Porque miren, esos cristianos, esos evangélicos y esos creyentes, mire la vida que llevan. ¿Y sabía usted que todo eso es orgullo y ego? Yo nunca les hablo de que lo que le pasó a fulanito, lo que le pasó a sutanito, no, yo les hablo de lo que me pasa a mí. Y a mí me va a fallar el hombre y yo también le voy a fallar a él. Hace un rato, bastante, yo estuve en una condición de vida que para ustedes, los que siguen las grabaciones, estos en vivos en el YouTube, mucha parte de mi historia la conoce. Entonces no les puedo ocultar la condición de vida que yo tuve en un tiempo, de que me vi en la calle, de que no tenía que comer. Vea, yo escuchaba una persona que decía, el que viene a los pies del maestro nunca le debe de faltar nada, porque si a mí me faltó en el tiempo en que yo andaba en desobediencia, cuando yo vengo a los pies del maestro, yo vengo con una unción que él me da y nunca me falta nada. Si a ti te falta, aún siendo cristiano, aún siendo creyente, aún siendo evangélico, estando a los pies del Eterno, es que algo no anda bien en tu vida. Y yo te voy a decir una cosa. Nosotros no podemos leer la palabra y olvidarnos lo que encontramos ahí, porque la palabra es el ejemplo vivo del que yo estoy, de lo que yo estoy viviendo y de lo que yo voy a seguir. Pablo dice en su palabra, yo sé lo que es tener en abundancia y también sé lo que es la escasez. Y Pablo tuvo la abundancia cuando no conocía al Eterno.
Pero después de que se encuentra con el maestro, Pablo supo lo que era la escasez. Pablo supo lo que es el hambre. Pablo supo lo que era estar con frío y no tener forma de cubrirse. Entonces, no podemos andar hablando cosas que hemos leído en la palabra, pero que para quedar bien con los demás, nos olvidamos de esa parte. Y yo cuando vengo a los pies del maestro, cuando tuve el encuentro con él, aún ese fue en mi desierto antes de que él me llevara al valle. Y yo recuerdo que estando en un lugar donde el gobierno me cogió, yo quería hacer un curso, porque estábamos ahí, teníamos que estudiar. Pero muchos de esos cursos no nos los daban en la fundación, sino que los daban en otro lugar y nosotros, si queríamos hacer ese curso, íbamos y los pasajes los gastaríamos nosotros de nuestra cuenta y después cuando presentamos el curso nos embolsaban ese dinero, el gobierno. Y yo recuerdo que yo le pedí el dinero a alguien, era mucho para mí, pero para esa persona era muy poco, pero claro, era su dinero. Hay que reconocer que nadie tiene obligación con nadie. Y a mí no me molestó, no me dolió que no me hubiera regalado 12 euros que necesitaba yo, 12 euros para el autobús. A mí me dolió fue la forma de cómo esta persona me dijo que me fuera a prostituirme. Me decía, no se me olvidan las palabras. Me decía, con ese cuerpazo que tienes, eso es para que le saques el dinero que tú necesitas. Yo no sé si ustedes si ustedes se imaginarán qué se puede sentir. Es verdad que estás muy necesitado, es verdad. Pero también es verdad que tú tienes un temor al Eterno, no de miedo, sino de saber que Él estas cosas no le agradan. Y que si Él había puesto sus ojos en mí, yo no era capaz de fallarle. Entonces, después de eso, he sufrido muchos ataques. El desamor, el no amistad, el no contar con una familia, el no contar con unas amistades. Para ustedes, muchos, no es raro de que yo soy una persona muy solitaria. Entonces, en estos días, alguien me decía, tú tienes un problema, porque no es normal que todo el mundo esté en tu contra. Y yo recordaba que esto mismo me lo había dicho la persona que me había mandado a prostituirme y que no me había dado el dinero. Claro que por supuesto yo no pude hacer el curso. Entonces, yo le decía a esta persona, algún día yo también lo pensé. Yo llegué a pensar y a pedirle al Eterno que si el problema era mío, que lo cortara de raíz. Porque no podemos entender, nosotros no podemos entender la palabra en la que vivimos. La palabra la vivimos nosotros el día a día. Yo estudio la palabra día a día. Yo duermo muy poquito. Por un lado porque cuando me logro dormir, el Espíritu Divino me despierta muy rápido. Entonces, me levanto y empiezo a orar y por ahí derecho me pongo a estudiar. Y cuando yo encuentro todos estos hombres que le sirvieron al Eterno y que la mayoría tampoco fueron amados, yo encuentro que el problema no era mi problema. Yo le decía una vez al Eterno, viéndome en la situación en que estaba, viviendo en una casa donde me habían tratado muy mal. Y yo había llorado mucho. Y yo ese día le dije, Eterno Padre, quizá yo soy el problema. Y yo quiero
que este problema sea cortado de raíz. Como conforme yo lloraba, yo gemía por dentro. Yo sentía que de mis entrañas salía un dolor demasiado grande. Y es entonces cuando me quedo dormida a la madrugada y él me da una palabra. Él me dio una cita en Jeremías. Él me dio una cita en Primera de Crónicas, creo que es 18. Él me dio varias citas. Y las citas que cuando yo despierto y empiezo a leerlas, encuentro a estos hombres despreciados y odiados. Aquí en Jeremías encontramos, en Jeremías 32, que dice la palabra, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá. Y dice en el 12, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía situada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio. Si vos te vas leyendo todo esto, vas a encontrar por qué lo habían encarcelado. Y no salía de la cárcel, porque cuando salía lo volvían a llevar a la cárcel. En el capítulo 33 volvés a encontrar otra palabra que el Eterno le llevaba a Jeremías, estando en la cárcel. Hoy en día, cuando la gente ve mi condición de vida, de soledad y todo eso, me dicen, ¿por qué razón? ¿Por qué razón si tú no eres querida por nadie, no es posible que el Eterno te hable a ti? ¿Y por qué no le habla al pastor? ¿Por qué no le habla a otro del pueblo? ¿Por qué no le habla al profeta? ¿Por qué no le habla al líder? ¿Por qué no le habla al apóstol? ¿Por qué precisamente a ti? Y todo esto es orgullo. Yo le decía a esa persona por eso, por lo que me estás diciendo, porque es un orgullo, porque esas personas son estudiadas. Esas personas tienen un delegado en una congregación. Yo no lo tengo. Como ustedes sabrán, yo no tengo pastor. Yo no tengo un líder. Yo tengo un maestro virtual. No lo conozco. Pero el pastor que me dirige a mí es el Eterno. Es el mismo que me habla estando en el desierto, estando en el valle, estando en cualquier lugar, en las circunstancias en que yo me encuentre. Entonces esta persona me decía, es que no es posible, que el Eterno te hable, habiendo un pueblo a quienes le puede hablar. ¿Por qué lo que te dice a ti no se lo dice al pueblo? Porque esto es un orgullo, esto es un ego demasiado grande. Y se nos ha olvidado, mis amados, se nos ha olvidado lo que leemos en la palabra. O sea, yo para estas personas soy lo más insignificante. Por eso cuando el Eterno manda un mensaje no lo creen. Porque lo primero que dicen es, ¿y por qué a ella? ¿Por qué no al pastor? ¿Por qué no a esas personas que se mantienen metidas con el Eterno? Hemos puesto a estos pastores, a estos miembros de una congregación en un lugar demasiado de alto. Y entonces, a nosotros los pequeñitos, nos han dejado desvalorizados. Entonces piensan que así mismo es el corazón del Padre, que así mismo es el Eterno, que el Eterno solamente pone los ojos en estas
grandes personas de muchos estudios y los que están en lugares muy altos, y que a nosotros los pequeños, los que estamos allá, en ese rinconcito, como donde me encuentro yo, no tenemos derecho. Pero ¿sabe qué? El Eterno pesa el corazón. Él pesa la intención del corazón. Y hay algo tan profundo en la palabra que al hombre de hoy, a estos cristianos que me han juzgado, que me han condenado y que me han señalado, se les olvidó que Yeshua es el profeta de los profetas. No hay un profeta aquí ni en ningún otro lugar como Yeshua. No hay un hombre tan santo por dentro y por fuera y que caminó en esta tierra y que no se contaminó. Porque tú y yo vivimos contaminados, mental, espiritual, material, por todas las áreas de nuestra vida vivimos contaminados. Pero Yeshua nunca se contaminó. Fíjate tú cómo era de poderoso Yeshua, que la gente no tocaba el leproso, porque ellos se volvían leprosos. Y era tan santo y tan poderoso Yeshua, que él tocaba al leproso, y en vez de él volverse leproso, de la santidad de él, llevaba al leproso para sanidad. De la santidad de él, llevaba a la prostituta para restauración. O sea, todo eso se nos ha olvidado. Y siendo él tan poderoso y tan único, todo el mundo lo dio. Tú lo odiaste y yo lo odié. Acordate que él vino a morir por ti y por mí. Y aún los que anduvieron con él, cuando él estuvo en el madero, él murió solo. Todo el mundo lo condenó. Aún aquellas personas de las cuales se le había dado comida, que les había alimentado, lo condenaron. Pero de todo eso te voy a decir algo que se le olvidó a estas personas que me han juzgado y me han señalado y me han condenado. Se les olvidó que a Yeshua no lo persiguieron los que no le conocían. A él no le persiguió un gentil, no le persiguió. A él no le condenó un gentil. A él lo condenó los romanos. A él lo condenaron parte de los judíos, o sea, las religiones. A él lo condenaron los fariseos. Todas estas religiones condenaron a Yeshua. Un gentil no lo condenó. Y eso yo lo he vivido. A mí no me ha señalado una persona que no tiene el conocimiento del Eterno. A mí no me ha condenado un no convertido. A mí me han condenado los cristianos, los evangélicos, los creyentes. Estos son los que me han condenado y los que me han señalado. Por eso yo te digo en esta hora, cuando vayas a buscar el Eterno, cuando empieces a tener hambre y sed de la palabra, no pongas los ojos en los religiosos. No creas, ninguna religión te va a salvar. A ti te va a salvar el Eterno. Por eso no pongas los ojos, no te fijes en aquel porque es evangélico. Es que mire el testimonio que da. Es que mire cómo es. No. Ellos te fallan. Yo te fallo. Y todo humano te vamos a fallar. El único que no te va a fallar es el Eterno. Ven a los pies del Maestro y empieza a buscarle. Empieza a no tenerle temor. No dejes de hacerlo porque el evangélico, el cristiano, no da un testimonio.
Preocúpate porque piensa el Eterno de ti. Fíjate, yo soy una persona que yo vivo sola. Yo me la paso sola todo el tiempo. Yo podría hacer muchas cosas. Porque a mí, ¿quién me va a ver? Pero no lo hago porque tengo unos ojos encima de mí. Y es mi maestro. Es mi maestro el que me cuida de día y de noche. Él tiene los ojos puestos en mí todo el tiempo. Yo no le fallo al maestro. Perdón, yo no hago otras cosas por temor al hombre. A mí me da igual lo que piense el hombre, si de todas formas para él yo no tengo salvación. Pero no lo hago porque a mí me interesa es saber qué piensa mi Padre amado de mí. ¿Qué ve mi Padre amado en mí? ¿Por qué me habla a mí? Por eso es lo único que a mí me preocupa, lo que mi Padre pueda pensar de mí. Lo que piensa el hombre, a mí me resbala. Yo ya estoy acostumbrada a todas esas condenas. Me preocupa lo que piense Dios. Bendiciones, que el Eterno te bendiga.